Hola, somos estudiantes universitarios de Psicología de la Universidad CESMAG del Grupo 3A. A continuación, narraremos mediante este podcast el libro titulado El País de la Canela del autor William Ospina. Junto con mis compañeros Alejandro García, Sara Benavides, Sarita Mora y mi persona Angie Quiroz. Este libro nos lleva a las entrañas mismas de la selva, pero también a los rincones más oscuros de la ambición humana. Y aunque el escenario es el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles exploraban el continente, la verdad es que los temas que toca siguen muy presentes. Primero que todo, hay que preguntarnos cuál es la base central del libro. La historia gira en torno a la búsqueda de un lugar mítico, el famoso País de la Canela. Pero esa búsqueda solo es la excusa. La idea central va más allá de la tensión entre la ambición europea por conquistar y explorar las tierras de América y la riqueza cultural y espiritual y natural de los pueblos originarios. Ospina no nos narra solo una travesía física por la selva, nos narra una travesía moral y la existencia de la historia de América y también de los pueblos originarios como son los indígenas, en los cuales habitaban en el pueblo inca. Continuamos con el segundo punto, que es en torno a qué elementos centrales se desarrolla la narración. Bueno, la narración del País de Canela se desarrolla en torno a un montón de temas como lo son la figura paterna y cómo es la perspectiva de los hijos frente a esta figura. Un montón de relatos acerca de cómo se dieron los viajes que realizaron los conquistadores a diferentes países de Latinoamérica y por supuesto el encuentro de estos conquistadores con los pueblos indígenas de estos diversos territorios que contenían a la Amazonía. Cabe recalcar la destrucción de la diversidad y la cultura de estos imperios prehispánicos y por último la búsqueda de las riquezas y el oro por parte de los conquistadores. También se encuentran elementos como la nostalgia, hablando de la relación entre padre e hijo, la identidad, haciendo referencia a los pueblos indígenas y cómo estos trataron de evitar que estos conquistadores impusieran a la fuerza sus creencias y tratar de borrar la suya. El mestizaje es una parte importante del libro y, por supuesto, no puede faltar mencionar el maltrato y la violencia que sufrieron muchas personas cuando se dio esta conquista. Continuamos con la tercera pregunta que dice, ¿por qué el libro se titula El País de Canela? Bueno, el nombre El País de Canela hace referencia a cuando los conquistadores pensaban o imaginaban cómo eran estos territorios. Para ellos, este territorio estaba diverso de árboles de canela y de riquezas y de oro. Claramente, cuando llegaron a estos pueblos, pues lo que habían pensado que había en esos territorios no era cierto. Esto habla mucho de cómo los pueblos indígenas tenían una visión muy diferente de lo que es la riqueza a la que tenían estos conquistadores, porque los conquistadores solo querían poder, querían tesoros y querían riquezas. En cambio, los pueblos indígenas pensaban que las riquezas estaban en toda su cultura, sus creencias, sus tradiciones, sus rituales, la naturaleza, los animales y todo lo que tiene que ver con el cosmos. Entonces ahí ocurre un tipo de choque cuando los conquistadores pues no encuentran nada
y lo único que ven que es valioso es conquistar estas tierras para sacar algo de ellas. Entonces, aquí es donde ocurren las muertes, los maltratos, la violencia, la esclavitud y un montón de desacuerdos. Bueno, y también cabe recalcar que pues el libro nos menciona cómo los conquistadores aprendieron de las costumbres de los indígenas. Ellos aprendieron, gracias a los indígenas, a cazar, a pescar, a mirar cómo giraba todo en torno a la naturaleza. Entonces ellos pues se adaptaron a sus costumbres, fueron guiados por los mismos indígenas. También nos menciona en cómo su cultura era más que todo embellecida por la causa espiritual. Ellos creían mucho en sus dioses. Para ellos la naturaleza, los árboles eran signo de vitalidad. Entonces el libro nos recalca eso también. No tan solo fue muertes y destrucción, también fue un aprendizaje tanto para los conquistadores como para... Bueno, ¿cómo se refleja el conflicto entre civilizaciones y barbarie? Pues en el libro dice que este conflicto se manifiesta en que los conquistadores se consideraban civilizados, pero que actuaban de una manera más irracional, con brutalidad. Mientras destruían templos, robaban a los indígenas, sacaban los pueblos, o sea, los pueblos indígenas demostraban una gran riqueza cultural y ellos lo robaron. Bueno, Ospina plantea que tal vez la verdadera barbarie estaba en quienes llegaron con la espada, o sea, los colonizadores. ¿Qué crítica implícita hace la novela sobre el colonialismo? Bueno, pues esta novela critica cómo la conquista trajo codicia, trajo violencia, trajo masacres y pues trajo también olvido. El colonialismo impuso una visión del mundo sobre otra, pues negando la riqueza de los pueblos originarios y reduciéndolos a esclavos o enemigos. Pues Ospina propone recuperar esas voces silenciadas por la historia oficial de ellos. Eso mismo nos hace ver cómo hubo maltrato, cómo a través del tiempo, como decía en el principio de la novela, crítica, cómo la conquista trajo codicia y pues los españoles trajeron esclavos, trajeron mucha maldad para los indígenas en ese entonces. Análisis de frases. Nos dieron la diversidad del mundo, pero nosotros solo queremos el oro. Esta frase muestra cómo los conquistadores ignoraron la riqueza natural y cultural de América, centrándose solo en el oro. Pero el mismo día en el que supe de la existencia de aquella ciudad, supe de su destrucción. Bueno, pues aquí nos expresa el dolor de conocer la grandeza indígena, pero a través de su ruina, de lo que fue perdido en su momento. Conclusión crítica. Bueno, aquí quiero empezar resaltando que este libro no solo se trata de contar lo que pasó, sino tal vez preguntarnos o cuestionarnos por qué seguimos repitiendo ciertos errores, o por qué la desigualdad, la violencia o el olvido todavía marcan tanto en nuestras sociedades. Esta frase me conmovió muchísimo, la cual dice: el país es un acto de resistencia. Puedo decir que, pues de esto la mayoría de nuestros problemas vienen de una falta histórica y cultural,
Y un claro ejemplo puede ser, nos enseñaron a memorizar fechas, no a entender procesos. Un ejemplo de hoy en día es que nos enseñaron a celebrar el Día de la Mujer y a conmemorarlo como un día bonito, donde se regalan rosas, detalles bonitos, palabras bonitas, pero ¿dónde queda el trasfondo de lo que pasó en esta lucha histórica, donde estas mujeres pelearon por sus derechos, por igualdad y condiciones dignas de trabajo? Para concluir, el país de Canela es una meditación sobre el poder, la ambición, el olvido y la memoria, pero esto también nos invita a mirar el pasado con sensibilidad. Nos enseña que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en la canela, sino en las culturas que fueron destruidas, pues es una obra la cual nos llama a valorar lo que nos queda, a seguir en esa lucha, que a pesar de la ruina debemos de ahí seguir resistiendo. Esto es un llamado para todas las personas, para que coloquemos un poquito de conciencia y también miremos el lado positivo